¿Qué tal, amigas, amigos que nos escuchan, sintonizan, ven aquí en internet? Ya estamos, Enrique Rodríguez, Alejandro Pulido Cayón. Tenemos un tema recurrente, parece como que es la piñata a la que siempre nos acercamos cuando necesitamos contar cosas que están sucediendo durante esta pandemia. Se trata de la educación. Y el fin de semana se desató gran polémica porque parecía que Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Pedrito Solá y todo el elenco de Hoy por la Mañana serían los conductores de programas educativos. Pero bueno, eso se aclaró también y de eso vamos a hablar. Y así como vale la pena pagar por la educación privada si es a distancia, eso hoy en la Choroteca. First of all, what went through my mind is how stupid am I to actually volunteer for this? La Choroteca. Más allá del verbo, la Choroteca. Ya estamos aquí, Enrique Rodríguez, Alejandro Pulido Cayón. Vamos a platicar hoy sobre este tema de la educación. ¿Cómo va a ser el regreso a las aulas, a las jaulas, diríamos, en la secundaria, preparatoria y hasta en la universidad también decimos, ya estamos en nuestra jaula favorita. Estamos ante una situación inédita en nuestro país donde la educación ha tenido que tomar unos giros interesantes. Se han catalizado muchos procesos que ya estaban en marcha, ahora han asentado, sobre todo en la educación a distancia, la educación a través de la virtualidad. Pero bueno, Enrique, hay una modalidad que pareciera resucitada del siglo XX y es con la que le están apostando ahorita a la educación, que es a través de la televisión. Contradictorio, paradójico, antes decían Televisa te idiotiza y hoy Televisa te educa. ¿Qué tal, Enrique? A ver, platiquemos sobre eso. ¿Qué tal, Alejandro? Un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan. Definitivamente, el tema de la educación en México, el giro que dio la Secretaría de Educación Pública, comunicado a través del secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, poco choqueante por lo que tú mencionas. Antes se criticaba y se decía, no, que este país está idiotizado, ojalá las televisoras fuesen como la BBC de Londres y todo, y ahora resulta ser que son los que van a ser los encargados de comunicar o transmitir esto. No hay que olvidar que hay un pasado en México que también ha sido criticado y que sin embargo en muchos casos ha rendido frutos, me parece, positivos. Como quiera que sea, se ha llevado la educación hacia los lugares más remotos, que en este caso sería el tema de la telesecundaria y telebachillerato, que me parece que en muchos casos, insisto, ha sido positivo y esto es algo a lo que muy poca atención se le ha prestado, sobre todo a lo positivo que esto tiene. Si bien hay algunos errores o se tuvieron algunos errores, también han habido avances en esto y me parece que sería como un poco injusto dejar de lado eso. Pero eso es una cosa, el trabajo que se ha hecho, cómo se formó durante muchos años la estructura y una metodología de educación utilizando aparatos televisores para impartir educación. No estamos hablando necesariamente de que una educación haya, o sea, que un tipo de educación específica se haya dado a través de las televisoras pero además, oficiales de Estado. Esta experiencia que tú platicas de la telesecundaria y el telebachillerato parten de una metodología que ya considera, uno, comunidades aisladas, dos, el compromiso de la propia comunidad para seguir la metodología que se les está dando, y tres, hay un seguimiento puntual y preciso por parte de los educadores, porque no nada más prendan la televisión, sino que hay que atender el sistema, mantener la señal del satélite y que vamos a decirlo así, la parte de que interviene el interventor, vamos a ponerlo, el seguidor, el facilitador de la educación, se presenta en la comunidad y también lleva a cabo las evaluaciones. Eso funciona y yo creo que las experiencias son positivas en ese tipo de comunidades aisladas. Ahora, cuando lo vas a hacer masivo, ¿cómo lo vas a hacer? Uno como padre
Claro, sobre todo porque, no, insisto, se entiende, eso lo sabemos, ya lo hablamos, después de 5 meses ya sabemos que nadie estaba preparado para esto, eso ya, dejemos de hablar de eso, pero estamos ante un escenario en el que la educación en México puede tener nada más 2 opciones, o la bebes o la derramas, o te sale muy bien, o vas a encontrarte un escenario de una educación de la más estrepitosa, catastrófica en la historia de la educación en México. Y Porque fíjate no hay que una metodología, no hay un seguimiento, o sea, no se preparó, o sea, no se trabajó y no, es pero a como ver, aquí no se preparó el sistema en sí. el El sistema sistema no no estaba se preparado. preparó, claro. Pero además, los padres de familia, ¿quién los preparó? ¿Quién preparó a un padre de familia para No, una educación metodológica en matemáticas, en español, en es que las ciencias dudas son, naturales? O sea, las dudas, siéntate con tu hijo y enséñale. ¿Cómo? ¿Y a no, qué es que hora? las dudas respecto las dudas respecto a cómo va a funcionar y a su metodología son aterrantes. O sea, yo ni siquiera quiero hacerme las preguntas, porque sé que no van a tener respuesta o las respuestas van a ser espantosas. Entonces, por eso es que yo digo que solamente hay 2 caminos y desafortunadamente la historia nos ha mostrado en la educación en México que va a tener una tendencia a ser desastrosa. Ojalá yo me equivoque, ojalá en 5 meses o en 6 meses estemos volviendo a ver este video podcast y esté mal todo lo que estemos diciendo. Pero yo lo que veo es una catástrofe a nivel educativo. Ojo, que además es una catástrofe, sobre todo si tomamos en cuenta que esto se da a nivel de primaria y secundaria, es decir, allí es donde está la parte formativa. Es donde está la parte formativa. Ya después en educación media superior y sobre todo en superior, el alumno ya ha desarrollado ciertas habilidades y tiene ciertos conocimientos para poder ser autocrítico, se supone, para poder desarrollar ciertas habilidades por su cuenta, para ser autodidacta incluso, pero a nivel primaria, las cuestiones que son básicas, enfrentarlos a Televisa y TV Azteca, y estos son los canales en los que van a transmitir y van a pasarlo, suena de verdad a desastre. Bueno, a ver, aquí viene otro detalle. Aquí también yo creo que estamos siendo apocalípticos anticipados. Yo sí. No, pero te voy a decir por qué. Si bien es cierto que está Televisa y TV Azteca de por medio, Grupo Imagen también están de por medio, hay un detalle que sí tenemos que venirnos al siglo XXI. Nosotros hablábamos de Televisa te idiotiza, sí, en los años 80, en los años 90, cuando la oferta televisiva era muy restringida, era, digamos que no había opciones de saltarte de canales. Con la televisión digital terrestre, que fue posible gracias, y tengo que decirlo, gracias a la reforma en telecomunicaciones, que muchos gobiernos se negaron a hacerla y que otros tantos gobiernos, bueno, hoy gobierno, antes oposición, criticaron, satanizaron, sanitizaron, o sea. Sin ser peñanetista, ¿verdad? Sí, no, y sin ser peñanetista, es que, mira, Enrique, es una realidad, o sea, si esa reforma en telecomunicaciones contra los actores y jugadores del tamaño de América Móvil, estamos hablando de Carlos Slim, que no querían, o no funcionaba, y gracias a esa reforma, ahorita la televisión digital terrestre te permite que en un mismo ancho de banda, que en una misma frecuencia tú transmitas varios canales. Entonces, tú tienes Televisa, sí, con su programación normal, digamos, en el canal 2, pero tienes el 2.1, que es siempre sintonizable en tu aparato televisivo y está transmitiendo otro contenido. Y puedes tener Televisa en el espectro de canal 2, tener su programación habitual y tener 2 contenidos adicionales. Y esos son los contenidos a los que tú vas a acceder. O sea, no es que tú vayas a sintonizar Televisa, te vas a poner a ver Hoy por la Mañana o Despelúchame o lo que tú quieras, y vas a tener que alternarlo con la programación educativa. No va a ser así. Eso ya me queda claro, pero eso es gracias a esta reforma, gracias a la tecnología. Entonces, ahí sí, yo siento que el problema va a estar más, no tanto en la transmisión de contenidos, porque si en algo coincido con Esteban Moctezuma, y es una cosa que está diciendo totalmente cierta, no es tanto la televisión como la radio, que también es radio digital, hay que recordarlo, y hay multicantidad de frecuencias, tanto la televisión como la radio, e incluso los contenidos en Internet, son únicamente canales. O sea, no son quienes generan los contenidos los genera la Secretaría de Educación y el Estado como rector en materia de educación. O sea, los contenidos son los que proporcionan y los medios
son únicamente canales para la transmisión de sus contenidos. Aún así, los No hay medios son intervención. herramientas. Aún así, los medios son herramientas y se aplaude que se cuente con esa herramienta. Claro. Sin embargo, el método de enseñanza, da mucho que desear. Ahí Deja sí mucho estoy- que desear, porque siempre, es que si nos metemos a la parte política, nos aventamos 3 podcasts. El tema político es brutal porque tampoco nos están diciendo, como siempre, como si fuese campaña política, presento un proyecto, pero no te digo cómo lo voy a hacer. Te digo, quiero alcanzar que la educación, que se logre subsanar el rezago, pero no me dice cómo lo va a hacer. Ya, Bueno, ese es el grave problema. Ahí está el problema. Y el primer problema que yo te pongo sobre la mesa, abonando y aportando a tu visión catastrófica, lo primero que yo pongo sobre la mesa es el hecho de que, por ejemplo, cómo se va a llevar este proceso y qué intervención de los padres tiene que haber. O sea, el niño solito no se va a sentar a la televisión a ver las cosas. Y además necesita también el concurso del padre para la coordinación con los maestros. O sea, los niños, ¿tú crees que se van a sentar a ver clases? No. No. Y sobre todo, y ahí viene lo más grave, preescolar y primaria. O sea, los primeros grados de primaria, cuando los niños lo único que quieren es estar jugando. O sea, incluso No, y además las hay un shock, maestras. además hay un shock. Es que te digo, es que si le escarbas, sacas puras cosas malas. Además hay un shock. No olvidemos que cuando las clases eran en aula, el enemigo, supuestamente para los niños, contra su educación, era estar frente a un televisor. Ahora resulta que es su amigo. Es que si le seguimos rascando, sigue saliendo. Entonces, ahora ¿de qué estamos hablando? De muchísimas cosas que, por ejemplo, yo siento que aquí les faltó tiempo y más que tiempo les ha faltado imaginación. Imaginación para generar esquemas diferenciados de educación. Y una ambición por capitalizar todo lo político, vamos. No, pero además hay muchos jugadores. Que eso es lo que molesta a mí. Hay muchos jugadores en medio. O sea, están jugando las televisoras, están La CEP, jugando la CEP. con sus sindicatos. Los 2 sindicatos, la CENTE y el CENTE. Muy molesto. Pero es que además, y en medio estamos los contribuyentes, no voy a decir los ciudadanos, en medio estamos los contribuyentes. O sea, quienes pagamos todo ese desmadre. Sí. Entonces, hay muchos problemas, sí, y no veo una solución a la vuelta. Y lo más grave es que haya faltado información. Y yo te decía, les ha faltado imaginación, también ambición, para hacer esquemas diferenciados. O sea, si tienes la información de cómo están todos tus alumnos o cómo está la situación en las escuelas, primero necesitas un Big Data para analizar masivamente los datos que tienes de los millones de estudiantes y sus situaciones y cómo vas a llegar a las distintas zonas, dónde sí te puede funcionar la televisión, dónde es mejor que agarres y utilices el Internet, en qué momentos vas a utilizar Internet, porque además el Internet como herramienta del siglo XXI te permite la interacción con los maestros, con los alumnos. O sea, el alumno maestro pueden interactuar y los maestros ahora sí ya tuvieron tiempo de capacitarse, por lo menos a nivel muy elemental, para intentar un modelo de educación a distancia. No todos, pero sí muchos ya pueden hacer ese salto y entonces ver cómo lo van a manejar, que ese es el otro gran componente de esto, ¿no? O sea, no podemos centrar toda la estrategia en la televisión y tampoco la podemos centrar todo en la educación a distancia. Tenemos que encontrar o tendrían que encontrarse esquemas híbridos que incluso consideran a los rezagados y cómo les vas a emparejar el piso. Quizá ahorita no sea cuestión de emparejar el piso, sino de permitir que les lleguen los contenidos y que haya una manera de, si no evaluarlos, darles seguimiento para que precisamente puedan completar con un mínimo los procesos educativos del semestre. Del semestre, digo, pues ya no del año, por lo menos del semestre, para dar tiempo a ver si esta bendita vacuna de la que están hablando logra materializarse en tiempo para poder retomar actividades. Y el retomar actividades va a ser otro tema, pero yo así lo veo. Súper complicado. Mete a la escuela millones de estudiantes después de un parón de año y medio. Complicado. No, complicado, pero complicado bueno. para el daño psicológico con el que ya vamos. Sí, claro. O sea, es
brutal, o sea, no tiene Vuelves a forma, pero bueno. choquearte. Sí, Vuelves es a choqueante, choquear claro. a la Así como persona. fue choqueante de pronto de El tener una parón. rutina de años de estar en un aula, socializando, empujándote, copiando, no sé, haciendo una interacción en un aula, de repente te encierras, ¿no? Y de pronto ya no hay clases y ahora acostúmbrate a tomar clases vía remota y después vuelve otra vez. O sea, yo no lo veo fácil, va a ser un cambio radical en la educación a nivel mundial. Y habrá que ver, o sea, te digo, o sea, hay países que están mejor preparados y más flexibles en cuanto al tema de la flexibilidad respecto a cómo se imparte la educación. En México no tenemos de otra más que o vas a la escuela y te riges por la SEP o vas si estás en un poblado remoto por telesecundario o telebachillerato. No hay de otro. Y Entonces, bueno, y bueno, sí hay de otra, y esa es la otra a la que vamos, ¿no? Lo decíamos al principio. Las alternativas en la educación particular, que por cierto ya las noticias hablan de miles de que por lo menos el 25% de las escuelas van dedicadas a la educación privada, van a cerrar, o sea, de unas 40 y tantas mil que se tenían registradas, al menos 10,000 ya están declaradas en bancarrota. Y las que han logrado sobrevivir, las que han subsistido, la pregunta es, ¿cuántos padres de familia van a seguir dispuestos a pagar por una educación que tal vez tenga que ser ya, si no en esquemas híbridos, pues por lo pronto remotos? Ya bueno, hablaremos luego de la hibridez. lo que pasa es que, a ver, hay una cosa que es sencilla, no hace falta darle demasiadas vueltas a la ecuación. Eh, las razones por las que ciertas personas llevaban a sus hijos a escuelas privadas o pagaban era porque suponen quienes así lo deciden que en la educación privada hay menos cantidad de alumnos, por lo tanto el profesor le presta más atención a 20 que a 100 en un aula, o 80 o 50, no sé cuántos quepan en un aula de primaria o cuántos asistían, que la educación, pues dado que era privada y estaban pagando una colegiatura, se esmeraban por dar mucha más calidad educativa, se esmeraban por contratar a los mejores profesores o los mejores preparados, cosa que yo siempre he tenido en duda. Yo soy educación pública desde preescolar hasta posgrado, pero bueno, hay gente que cree eso, o sea, y mi pregunta es, ¿en qué sentido vas a seguir pagando una colegiatura, en algunos casos de las escuelas de élite, por llamarle así, porque son de élite, unas colegiaturas abultadas, para recibir, al fin de cuentas, la misma educación que se está recibiendo en cualquier rubro de una escuela pública? Lo racional sería que yo no tengo por qué estar pagando mensualmente una cantidad por una educación que ni está haciendo lo que dijo que iba a hacer por las razones pandémicas que le queramos poner, pero por el otro que ahora está obligada, como siempre lo ha estado, porque luego por ahí presumían algunas escuelas, no, que yo llevo un sistema alternativo 1, que yo llevo un sistema alternativo de no sé qué, psicólogo, de Carl Jung, de Piaget, de Montessori. Todas pasaban por el filo de la SEP. Tenían que garantizar que estuviese más o menos homologada, alineado con la SEP, aunque tú por el otro lado les dieses otro tipo de educación. ¿Y ahora qué va a pasar? O sea, yo no veo por qué habría razón de seguir pagando por lo que antes era pago por exclusividad, pago porque mi hijo no salga por un lugar donde salen vándalos, ¿no? Con todo el clasismo y todo lo que conlleva eso. No sé, me parece a mí que es otro complicado y otra parte difícil. O sea, yo si fuese un padre que tiene a sus hijos en escuelas de élite pagando, yo me lo pensaría. Yo te voy a ser sincero, mira, yo ahorita pienso en escuelas de gran tradición aquí en Yucatán. Yo creo que muchos padres que traen una casta en una escuela en particular van a mantener a sus hijos. Las escuelas también... Bueno, porque hay intereses compartidos con las escuelas. Claro, ¿no? claro. Y también muchas veces lo que tú decías, se buscan o hay personas que buscan incluir a sus hijos dentro de ese sistema educativo de élite precisamente para que se mantengan los contactos, para que sus hijos crezcan con gente, entre comillas. Sí, no se trata de juzgar la decisión que tomen. Incluso muchos de los puntos que mencionan me parecen adecuados y me parecen racionales. Aquí el tema ya es, en este punto, ¿cuál va a ser la calidad? ¿Y por qué voy a estar pagando yo una escuela privada? Es a lo que yo voy, Enrique. En un momento determinado, yo pienso que
digo, los niveles iniciales, pues sí es muy cuestionable, ¿no? Porque lo que importa mucho ahí es el contacto del niño con el niño, ¿no? Preprimaria, primero, segundo de primaria, es cuando empiezan a formar sus lazos los niños, ¿no? Ya empiezan a crecer, bueno, ya sexto de primaria es la preadolescencia, la pubertad, es otro rollo. Donde yo pienso que la educación privada puede encontrar su nicho muy fuerte es de nivel medio superior, superior. O sea, yo te lo digo, si a mí me dices, tú vas a estudiar tu maestría a distancia en la UDG porque es una maestría en periodismo digital, yo no lo pienso dos veces, y no lo pienso dos veces en pagar lo que cuesta, que son 7,000 Sí, lo pesos. preocupante es la parte de formación, la parte primaria. Sí, O sea, la educación primaria, es lo que preocupa. Claro, lo dijimos al inicio. Ahí es donde está aterrador. Ahí es donde está el detalle. Ahí es donde está el detalle. Y ¿sabes qué? Con detalles y con cosas así, pues nos van a tener en la incertidumbre quién sabe cuánto tiempo más. Por lo pronto, 24 de agosto de el próximo martes 24 de agosto, una semana, empiezan las clases a distancia. Enrique, pues yo creo que más que hablar Ya estuvo. no se puede. Listo. A esperar a ver qué pasa. Crónica de una catástrofe anunciada. Pues ojalá que no. Ojalá que estemos súper equivocados. Equivoquémonos con responsabilidad. Se despiden de ustedes, Enrique Rodríguez, Alejandro Pulido. Recuerden darle like, darle share. Y compartir. Si gusta, compartan. Comenten. Estamos viendo. Hasta luego, chao.